Hoy nos toca ver en este video un tipo de transmisión de movimiento a través de engranajes que es no poco utilizado en la industria, yo diría bastante utilizado, que es cuando sus ejes ni se cortan ni son paralelos, o sea, cuando denominamos ejes alabeados. Uno de los dispositivos más utilizados en este caso es el sistema tornillo sin fin rueda helicoidal. Partimos de conocimientos que ya tenemos de temas anteriores que hemos visto. Temas como engranajes cónicos, donde habíamos visto que este sistema de transmisión de movimientos de ejes alabeados también se daba o se puede dar con un par de engranajes cónicos, no de dientes no rectos. Lo mismo ocurre con los engranajes cilíndricos. No podíamos llegar a este tipo de movimiento con los engranajes de dientes rectos, pero sí con los engranajes de dientes helicoidales o no rectos, con otras curvas, pero en su momento lo habíamos aclarado con algunas características especiales. Ahora vamos a ver un poquito de esto. Entonces, definiendo engranajes para ejes alabeados, no pueden ser de dientes rectos, y no todos tampoco, no todas las curvas utilizadas, las superficies de revolución utilizadas para crear este tipo de dientes, son acordes a este tipo de movimiento. Entonces, para ejes, engranajes cruzados, cilíndricos, de dientes helicoidales, un caso especial, el engranaje de tornillos sin fin rueda helicoidal, y recordar entonces que algunos engranajes cónicos, como los hipoidales o helicoidales, también solucionan este. Bien, en ese momento, o en su momento, hablamos que para ejes alabeados, el movimiento relativo es de rototraslación, ¿se acuerdan? Los hiperboloides primitivos, además de girar, se trasladaban, se iban trasladando a través de una recta, o sea que es una rodadura con resbalamiento. Lo de los hiperboloides primitivos. Sabemos también que entre los dientes no existe la rodadura pura en su contacto, sino que es siempre importante volver a recalcarlo, que tenemos desplazamiento entre las superficies de estos dientes. Pero ahora estamos hablando de los axones. Como dice bien ahí, los hiperboloides se contactan en el eje por una línea recta, por la cual se deslizan. Y al girar alrededor de los ejes 1 y 2, ruedan sobre el otro y se deslizan con respecto. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estos sistemas de transmisión de movimiento? Por ejemplo, un engranaje hiperboloide, como bien dice, con ruedas dentales cilíndricas, es un engranaje helicoidal cruzado, en vez de los engranajes cónicos que se denominan hipoides. El movimiento, bueno, esto ya lo dije. Vamos a continuar un poquito. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? La distancia entre los ejes debe ser igual a la suma de los radios primitivos. Esto es como en cualquier otro tipo de engranajes. La distancia entre los ejes debe ser igual, ¿sí?, obviamente, a los radios primitivos, a la suma de radios primitivos. Pero hay un caso especial a tener en cuenta en este tipo de sistemas, como se puede ver o vamos a ver ahora en un tornillo sin fin, rueda helicoidal,
no corresponde, estos radios R1 y R2 no se corresponden directamente con la relación de transmisión, como sí pasaba en cualquier otro tipo de engranajes. Además, el contacto entre los dientes de ambas ruedas, ¿sí? En el contacto, la dirección de los dientes debe ser la misma. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros vamos a poner un engranaje helicoidal con otro cruzado, obviamente, ¿sí? Colocado en ejes alabeados, vamos a ver, y lo vamos a confirmar en un ratito, que, por ejemplo, los ángulos, ¿se acuerdan que entre dos dientes, dos engranajes de ejes paralelos cilíndricos helicoidales, uno tenía que ser, ¿sí? La hélice izquierda y la otra derecha? Acá, como los ejes están a 90 grados y no están paralelos, las dos hélices deben ser iguales. Derecha las dos o izquierda las dos y tener el mismo ángulo de inclinación. Y el lleno de una rueda debe corresponder al vacío de la otra. Los pasos normales sean iguales. Condiciones especiales en este caso. Si queremos ver un poquito y estudiar las velocidades tangenciales de las circunferencias primitivas en contacto, deberán tener obviamente la misma componente normal a la dirección de los dientes. Si B1 y B2 son las velocidades tangenciales, la fórmula que nos va a dar la relación entre ellas y la velocidad o componente normal de las direcciones es la que está indicada ahí y depende obviamente de los ángulos. La relación de transmisión, por ejemplo, se puede lograr relaciones de transmisión, digo, igual a 1, o sea, misma cantidad de vueltas a la entrada que a la salida, pero con radios distintos de cada una de las ruedas. Esto se comprueba con la fórmula indicada. Bien, a modo de resumen, hay un apuntecito en el cual se profundiza un poco el tema este de las transmisiones en ángulos, en ejes, perdón, alabeados. Pero para hacer un resumen de este tipo de transmisiones, vamos a trabajar siempre con el módulo normal, porque el módulo tangencial a veces no corresponde con la relación de transmisión. Y además no son los mismos cuando se utilizan distintos ángulos de inclinación de los dientes en la rueda motora y en la rueda conducida. Puede ser el caso en los cuales no son 90 grados en la dirección de los ejes. Bueno, la dirección del eje central y se obtiene trazando la perpendicular a la velocidad B. Los dientes de ambas ruedas deben ser tangentes a la dirección de la velocidad de desplazamiento, BD. Este tipo de ruedas, de engranajes, de dientes helicoidales para ejes alabeados, son esencialmente engranajes de contacto puntual. No tienen una línea de contacto entre flanco y flanco, sino que se verifica, geométricamente, se verifica con un contacto puntual. Ese contacto puntual se va deslizando a través de la línea de contacto que sería en un engranaje normal. Bueno, no necesita montarse con gran precisión, puede variarse ligeramente sin afectar la relación de contacto, pero esto es relativo. Esto es relativo y el funcionamiento no es muy bueno. Bien, esto ya lo vimos.
un par de ruedas en cada lado, tienen los dientes inclinados en índices derechos e izquierdos, y estos sistemas tienen un contacto de deslizamiento muy fuerte. Al ser puntual el contacto, y ir desplazándose a lo largo de toda la línea de contacto, ese deslizamiento es muy importante, y por esto vamos a ver que generan una velocidad tangencial relativa entre los dientes, que vale esa fórmula, y que generan, digo, un calentamiento y una fricción y un desgaste mucho más fuerte que los otros tipos de engranajes que habíamos estudiado hasta ahora. Bien, pongámonos entonces el foco en el tipo de engranajes helicoidales especiales entre ejes alabeados, llamados tornillos sin fin rueda helicoidal. Esto está bien explicado en el apunte, en el punto 9, último punto del apunte de engranajes, en el cual nos vamos a dedicar fuertemente a la parte geométrica y no tanto al cálculo de esfuerzos, porque ya lo hemos hecho en otros engranajes y es un caso particular. Vamos a ver terminología, la relación de transmisión, cómo la podemos hallar, tipos constructivos, muy importantes, trazados del perfil, las normas que se utilizan, materiales, acá hay algo especial para ver, y rendimiento y reversibilidad de un caso muy especial. Ya estos mecanismos habían sido pensados hace mucho tiempo, 400, 500 años. El primero que los dibujó fue Leonardo da Vinci, no creo que haya sido el primero que los haya pensado, pero hay veces que en la historia hay que buscar un poquito en el sentido de la importancia de este tipo de sistemas. ¿Por qué fueron pensados hace muchos años? Por esta importancia que tiene el tema de la relación de transmisión. Grandes relaciones de transmisión podemos lograr, y con poco esfuerzo, podemos lograr para transmitir movimiento y potencia con este sistema. El engranaje, fíjense, el dibujo que él había hecho, hasta con un formato muy, muy similar a lo que se usa en la actualidad, con un tornillo globoide, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense la genialidad de este ingeniero, arquitecto, artista, etcétera, cómo eran en esa época estas personas ilustres, que eran un poquito de todo. No hay que encasillarse muchas veces. Un buen ingeniero puede ser un buen artista, además de poder pintar cuadros o poder escribir poesías, además puede desarrollar su profesión con arte también. ¿Por qué no? Bien, un típico engranaje, par de engranajes de tornillos sin fin y rueda helicoidal que vamos a continuación a describir en todas sus particularidades. Fíjense cómo funciona. Lo primero que tenemos que entender es que ese tornillo que estamos viendo ahí no es un tornillo de potencia, no es un tornillo de fuerza, que tiene un filete con un formato especial que lo vamos a estudiar en un punto más adelante de la cátedra, sino que es un engranaje helicoidal. Ese filete, si quieren, es un diente de engranaje. Un diente de engranaje helicoidal, al igual que la rueda, que es típicamente un engranaje helicoidal, como hemos estudiado con anterioridad. Entonces, ese filete, ese diente del tornillo este sin fin, es y tiene la forma de un diente de engranaje. Eso nos tiene que quedar muy, muy claro. Entonces, ¿cómo llegamos a un tornillo sin fin? Bueno, imagínense un engranaje helicoidal, de esos que se están viendo acá a la derecha abajo, que el más pequeño, el de menos dientes, el de diámetro más pequeño, imagínenselo cómo se puede transformar en el que está arriba. Si ese cilindro lo hacemos un poco más largo, así en posición
vertical como se ve en la foto, lo hacemos más largo, y el ángulo, el cual tiene ahí, que es bastante importante, debe ser un ángulo por lo menos de 45 grados, lo sigo aumentando, lo sigo aumentando, lo sigo aumentando, y tomo uno, solo uno de los dientes, vamos a ir viendo que ese diente se empieza a enroscar. Supongamos que ese ángulo lo llevo a ángulos muy grandes, como puede ser, ¿sí?, 80 grados. El ángulo ya se pone 80 grados, o sea, con el otro eje tendríamos que verlo que es 10 grados. Bueno, esos 80 grados hace que si la longitud del B de ese engranaje lo hago bastante más largo, como puede ser en proporción el que encontramos ahí arriba, ese diente, uno solo si fuera, o dos, o tres, como vamos a ver los distintos tipos de entradas, se van enroscando en el propio cilindro, transformándose en un diente de engranaje helicoidal de ángulo tal que hace que se vaya enroscando y se vaya transformando en lo que denominamos tornillo sin fin, pero de dientes helicoidales. Es un caso obviamente particular a los que estamos estudiando antes, pero muy utilizado, como yo les decía en la industria. Se utiliza, por ejemplo, para reductores de velocidad, en los cuales tenemos grandes relaciones de reducción en volúmenes muy pequeños. Vamos a ver que esa es una de las ventajas fundamentales de este sistema. El contacto es permanente y da como resultado un funcionamiento silencioso como es el de los otros engranajes helicoidales, pero más aún todavía. Pero, obvio que vamos a tener problemas de temperatura, de evacuación de temperatura en estos sistemas, y de bajo rendimiento que vamos a estudiar. Bueno, fíjense las relaciones, 1 en 300 o más. ¿Sí? Y el montaje debe ser preciso de estos sistemas. Imagínense que si tenemos un problema, lo que se refería a lo que hablamos hace un ratito del montaje, era en relación a la distancia entre centros. Pero el montaje, ¿sí?, de los ejes alabeados tiene que ser correcto. Imagínense un sistema de estos que esté el eje ese donde está el sistema este amarillo torcido, ¿sí?, enseguida se engranaría, trabajaría muy presionado, y en la práctica nos trae muchos problemas. También, acuérdense, rendimiento es relativamente bajo. Aquí llamamos un rendimiento mecánico bajo, y donde tenemos pérdidas del 15, del 20%, rendimientos del 80%, mecánicamente no son buenos. Los podemos ver como buenos en otros sistemas, pero mecánicamente no. Perder el 20% de la potencia que está en juego en una máquina es muchísimo. Es muchísimo, es muchísimo en dinero. Si uno está haciendo funcionar algo a través de alguna energía, algún combustible, lo que sea, el 20% se está perdiendo. Es muchísimo en este tipo de sistemas. Recordando que el rendimiento de un par común de engranajes rectos puede estar en el 98, 99%, el de helicoidales, ejes paralelos, en un 96, 97. Hablar de un 80, de un 85 es muy importante. Y además vamos a ver que se utilizan, por específicamente el funcionamiento de estos sistemas, algunos materiales bastante específicos, como puede ser el bronce, ¿sí?, o aleaciones de latón especiales, ¿sí?, también parecidos al bronce, tratando siempre de bajar el coeficiente de fricción, porque en estos sistemas, como vemos, sería muy importante tratar de hacerlo en función de aumentar el rendimiento, bajar el roce, bajar la temperatura y el desgaste. La terminología es un engranaje. Es un engranaje.
Vamos a tener alguna terminología novedosa, como puede ser la longitud del tornillo sin fin, el paso axial, que es muy importante en este tipo de sistema de tornillo sin fin, pero que no es nuevo porque ya lo veníamos trabajando anteriormente. Lo que sí, el paso axial de este tornillo va a ser el paso circunferencial de la rueda. Eso queda claro porque están a 90 grados los ejes, ¿sí? Después tenemos los adendos, los dedendos, la altura total del filete, etcétera, etcétera, que es exactamente lo mismo en un par de engranajes comunes. Bien, podemos tener la analogía, algunos de estos términos, los vamos también a volver a ver cuando veamos tornillos, sobre todo los tornillos de potencia, los tornillos de movimiento, los que están transmitiendo algún tipo de movimiento a través de una tuerca, pero lo que se denomina diámetro primitivo, diámetro interior, diámetro exterior del tornillo. Hay algunas cosas, el ángulo, la inclinación del filete, en este caso del diente, etc. Vamos a ver que es muy parecido a lo que veremos el día de mañana con los tornillos. Algo también que se ve en ese tema es el tema este del número de entradas. Yo les decía, vuelvo a poner la misma foto para tener el mismo ejemplo. Acuérdense, traten de visualizar. Si nosotros tuviéramos ese engranaje de bronce más pequeño, con una longitud, y transformándolo en un tornillo, fíjense, ahí se ve varios dientes, ¿no? Debe tener 3, 6, por lo menos unos 15 o 16 dientes, no lo conté, los de ese engranaje. Pero imagínense 2 o 3 dientes. Solo los 3 primeros que se ven ahí de frente. Borremos el resto de los dientes y tengamos ese tornillo ya armado con una longitud mayor, lo que se ve ahí, pero con 3 dientes. Y esos 3 dientes en un ángulo de 80 grados que empiezan a envolverse en el tornillo. Bien, a la derecha, ¿qué se ve? Un solo diente. Pero podemos imaginar varias filas con varios dientes envolviéndose así en un helicoide. Muy bien, ese es el número de entradas. El número de entradas normal para este tipo de sistemas es entre una sola entrada, un solo diente, y 4 o 5, para tener en cuenta, ahora vamos a ver por qué se hacen. Pero fíjense en estos, que son reales, ¿sí? El de la foto es uno que está pintado, que tenemos ahí en la presencialidad, siempre lo llevo y se los hago tocar para tener una idea. Uno tocándolo, siguiendo el diente, ve, por ejemplo, que si estamos en un caso de 2 entradas, como se ve ese a su lado, ¿sí? Celestito, cuando lo vamos siguiendo al diente con el dedo, llegamos a un diente de por medio, la segunda entrada, el segundo pico. ¿Sí? Esa foto de los filetes, perdón, ese dibujo, es un tornillo. Se ve claramente por la forma del filete, que es una rosca cuadrada. Lo vamos a ver dentro de un par de temas más adelante, pero viene bien para hacer la analogía entre tornillo y tornillo sin fin. La diferencia sería, si fuera un tornillo sin fin, como el que se ve ahí en la fotografía, que tiene formato de diente, de engranaje. Este tiene varias entradas, también se puede ver de frente, la rueda frontal equivalente de este tornillo, el comienzo de varios dientes, acá se ven 1, 2, 3, 3 entradas, ¿sí? Se ve el comienzo de cada uno donde nace cada uno de los dientes desde la rueda frontal. Los sistemas, tornillo-tuerca, estos son fotos reales de los sistemas que tenemos nosotros allá en el laboratorio de cálculo, en el lugar donde tenemos estos sistemas guardados, ya hace mucho tiempo, y son hermanados. Normalmente estos sistemas
se fabrican en conjuntos y se hermanan. ¿Qué quiero decir? Como tienen tanta resistencia al deslizamiento y tienen tanta desgaste, y el montaje normalmente no es siempre perfecto, sino tiene algún tipo de diferencia con lo ideal, estos sistemas se van desgastando como hermanos y se van puliendo sus superficies, se ve claramente cuando desarmamos estos sistemas con años de funcionamiento, y normalmente cuando se tiene que cambiar alguno de estos sistemas, en muchos casos, se cambia el par. Se cambia el par. Sobre todo los de tecnología de fabricación un tanto más antigua, donde no eran tan bien creados estos sistemas cuando se fabricaban y que llevaban este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo vamos a definir la relación de transmisión? Igual que cualquier par de engranajes. Vamos a ver la cantidad de dientes que tenga la rueda y la cantidad de dientes que tenga el tornillo. Cantidad de dientes o cantidad llamada de entradas del tornillo, que va a ser el número de filetes del tornillo, la cantidad de entradas dividido el número de dientes de la rueda, dependiendo cómo tomemos la norma y dependiendo quién sea el motor y el conducido. Además de estos sistemas, tenemos que tener en cuenta la geometría. Al igual que vamos a ver con tornillos de movimiento, igual la geometría del tornillo nos va a dar la velocidad de funcionamiento de ese tornillo de movimiento a través de su tuerca que se mueve generalmente, a veces puede ser el tornillo. Acá es más o menos parecido. Yo voy a tener el filete y el avance. La diferencia entre paso y avance en estos sistemas es que el avance lo tenemos en cuenta con la velocidad de desplazamiento de la rueda, ¿no? La velocidad tangencial de desplazamiento de la rueda, o sea, en una vuelta del tornillo, cuánto se movió la rueda, o sea, cuántos dientes se desplazaron. Ahí tenemos la definición de avance de estos sistemas. Y el paso es entre diente y diente. Obviamente, cuando la cantidad de entradas es un solo diente del tornillo, coincide en el avance con el paso. Pero no siempre es así. Además, el diámetro, como es un helicoide, el siguiente va describiendo un helicoide, el paso va a estar, o el avance, va a estar en relación con el ángulo de inclinación de ese filete, de ese diente, y con el diámetro del tornillo. Todo eso arma un sistemita muy simple, ¿no? Trigonométrico, geométrico, que hay que cumplir. Esto físicamente, realmente se tiene que cumplir. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y sobre todo en el tema tornillo, vamos a ver que uno puede estar diseñando de forma de que no se rompa el sistema, o sea, a través de un cálculo, por ejemplo, del filete a la rotura, por ACMA, teniendo un módulo, sacando las dimensiones mínimas necesarias, pero no teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema cinemático del movimiento. Y eso tiene que estar incluido en el sistema. ¿Qué diámetro va a tener el tornillo? ¿Qué diámetro va a tener la rueda en función de los pasos, obviamente de los dientes? Pero además el tornillo tiene que contener este cálculo trigonométrico para que el avance coincida con el diámetro y el ángulo de dirección del diente del helicoide. Eso tiene que hacerse. También dijimos que la relación de transmisión se puede obtener a través de las diferentes velocidades. La velocidad aparente, ¿sí?, del helicoide cuando va avanzando, podemos hablar de una velocidad de avance en el tornillo sin fin, o sea,
cuando dimos una vuelta del tornillo sin fin a la velocidad que esté girando, cuánto avanzó en la helicoide del movimiento tal cual sea un tornillo de desplazamiento. Y esa velocidad A, BA, esa velocidad de avance, tiene que corresponder obviamente con la velocidad de la rueda, la velocidad tangencial de la rueda. También se puede hacer entonces un estudio cinemático de esta manera. En esta foto, si estuviera animada, se vería un poquito mejor, pero está bien de frente, bien perpendicular, y se ve claramente entonces cuando gira, imagínenselo, a veces hay que hacer volar un poquito la imaginación, no siempre ver las cosas funcionando, sino imaginárselo, pero fíjense, cuando gire el tornillo que está arriba, va a ir avanzando la hélice, va a ir avanzando la hélice y va a ir moviendo la rueda, que si uno la ve en su rueda frontal equivalente, va a ser la velocidad tangencial. Visto un poquito en fórmulas, muy simple, pero visto en fórmulas, vamos a ver que llegamos entonces con una relación de velocidades, llegamos también a la relación de transmisión que habíamos partido desde el número de filetes del tornillo hasta, o la relación con el número de dientes de una rueda que tenemos que recordar muchas veces, es un engranaje helicoidal muy parecido a los que veníamos utilizando hasta ahora. Acá vamos a ver un poquito algunas diferencias importantes, como es, por ejemplo, las formas constructivas. Si nosotros hacemos el estudio de un tornillo y una rueda, los dos perfectamente cilíndricos, no el caso este, fíjense, el tornillo sí es cilíndrico, pero ahí se ve en el formato de la rueda, fíjense, en el formato de la rueda, del diente de la rueda, como que están un poquito comidos los dientes, no tienen una generatriz igual a lo largo de toda la altura del diente, sino que tienen un formato muy especial que se denomina globoide, por el formato de la superficie de revolución que tiene. ¿Y qué le da? Esto está totalmente estudiado desde hace muchos años. ¿Qué le da la posibilidad de lograr? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el contacto era puntual? Bueno, eso se verifica si los dos son perfectamente cilíndricos, tanto el tornillo como la rueda. Si empezamos a investigar y empezamos a ver que otros formatos de perfil le dan la posibilidad de que el contacto no sea perfectamente puntual, sino que pueda ser lineal en el caso del tornillo cilíndrico y la rueda globoide, o hasta superficial, hasta que haya una superficie de contacto en cuanto al tornillo globoide y la rueda globoide, ¿sí? Le da una posibilidad, tal vez, de poder transmitir más potencia. Y esto se ve en los distintos sistemas fabricados, previamente estudiados, ya hace muchos años fabricados, en la industria, como por ejemplo, muy común, el tornillo sin fin cilíndrico y la corona globoide, como el más utilizado, como yo les decía. Si se tallan adecuadamente, o sea, siguiendo las formas que dice en la teoría de la cinemática, la geometría analítica. Y esto es importante, el contacto lineal, porque nos da, en vez de un contacto puntual, tiene lugar en los cilindros, digo, esto nos da una mayor posibilidad, como les decía, de transmitir un poco más de potencia al subdividirse el contacto en muchos puntos a la vez. Pero además, existen posibilidades combinadas donde la rueda es cilíndrica y el tornillo globoide, o ambos globoides. Esto se transforma en una superficie de contacto.
El tema es que esto se hace muy caro, muy costoso de fabricar, y empezamos a tener muchos más problemas de montaje. Este montaje tiene que ser mucho más estricto, mucho más correctamente realizado. Bueno, en cuanto al trazado de los dientes, ya lo vimos bastante en lo que es los rectos. Después estuvimos charlando este mismo tema un poco en los engranajes helicoidales y cónicos, ¿sí? Y acá lo vamos a ver muy, muy por arriba, porque realmente se complejiza bastante, pero básicamente y conceptualmente es exactamente lo mismo. Vamos a ver solamente el caso de la rueda cilíndrica y el tornillo también cilíndrico, mucho más simple, y lo vamos a rememorar un poquito entonces el tema de un sistema helicoidal pero con cremallera. Si nosotros hacemos la analogía también del funcionamiento de estos sistemas, como si el tornillo sin fin fuera una cremallera helicoidal, entonces tendríamos más o menos solucionado. El dibujo, bueno, obviamente está, para entenderlo, sería si yo cortara un plano diametral del tornillo, medio, por el eje del tornillo, y el plano medio de la sería como cortar. Bien, obviamente tienen que ser curvas conjugadas para seguir con la analogía que veníamos hablando en los sistemas helicoidales de ejes paralelos. Bueno, es lo mismo. Fíjense que ahí aparece el ángulo de presión, pero en este caso no será un helicoide desarrollable por la geometría del caso. Y como bien dice ahí, el flanco del filete, del tornillo, es un caso límite del helicoide desarrollable que se presenta cuando la hélice de retroceso degenera en una recta, que es justamente el eje del helicoide. Estos ángulos de presión no van a ser exactamente los mismos utilizados en otros sistemas. Son recomendables para su fabricación ángulos más pequeños, alfa, cuando el ángulo de inclinación del diente tiende también a ser pequeño, 12 grados. En cambio va aumentando el ángulo de presión recomendado cuando los ángulos de inclinación del diente son un poco más altos, como 25. ¿Qué materiales se utilizan? Bueno, esto es conceptual. Si uno va a decir, bueno, ¿qué materiales voy a utilizar para este tipo de sistemas? Bueno, obviamente tenemos que ver cómo funcionan estos tipos de sistemas. ¿Cómo funcionan? Y vamos a tener un desgaste importante, vamos a tener una fricción importante entre la superficie de los dientes, vamos a tener un costo también importante de materiales en función de esto. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, en principio los tornillos vamos a tratar de manejar sistemas de materiales en los cuales tengamos endurecimiento superficial. Una base o un núcleo acorde a un sistema mecánico que puede tener paradas, que puede tener impactos, que puede tener golpes, no muy frágil, pero sí con una superficie que pueda ser perfectamente endurecida. Endurecida por templados, por rectificados y estos templados rectificados y pulidos por el tema de la fricción, ¿sí? El hermanamiento que yo decía.
Y además, tratar que en el conjunto baje un poco el coeficiente de fricción, hallando un material en conjunto que entre ambos ese coeficiente baje, en vez de hacerlo acero y acero, buscar acero y fundiciones. Hay fundiciones donde se permite que el coeficiente de fricción baje con respecto cuando lo tenemos combinado con un acero. Y sobre todo, algún tipo de aleaciones como los bronces, estañados, y el famoso bronce corona, que es una aleación especial, que ya lleva el nombre de este tipo de ruedas helicoidales llamadas coronas. No es la corona de los reyes, sino la corona de tornillo, rueda y corona, perdón, tornillo y corona, que se lo denomina en el ambiente. Para también empleado este tipo de bronces al plomo, altas velocidades, de aluminio y silicio para engranajes de baja velocidad y carga pesada, como algunos ejemplos de materiales. Últimamente los bronces en base cobre son muy caros. Es un commodity el cobre que en estas últimas décadas se ha puesto muy caro, un costo elevado. Entonces, y los diámetros de estas coronas generalmente son grandes para poder ponerle muchos dientes y poder realizar grandes relaciones de transmisión, como es el caso. Entonces se utilizan mucho este tipo de diseños de, por ejemplo, porque no puede funcionar así, yo tengo que vincular esa corona, a través de sus agujeros, obviamente, para vincularla con otra pieza, puede ser rayos, puede ser llantas, puede ser distintos tipos de sistemas, pero que se hacen en un material mucho menos costoso, para llegar desde lo que es el diente hasta el centro del buje o del rodamiento que sea. Esto se ha hecho muy común últimamente, antes no lo era. Y pasemos, ya para ir redondeando los últimos temas, uno que es muy interesante, que es el tema de las acciones recíprocas de las fuerzas. Si nosotros teníamos un par común de engranajes, en los cuales eran ejes paralelos y teníamos un diente recto con otro diente recto, las fuerzas de acción y reacción las habíamos estudiado en su momento y no eran muy complejas y las podíamos trasladar a los apoyos de una forma relativamente simple. En estos sistemas de ejes alaviados se complica mucho más. ¿Por qué? Porque justamente, por ejemplo, una fuerza de acción y reacción, una fuerza del tornillo sobre la rueda, del diente del tornillo sobre el diente de la rueda, además de tener los ángulos respectivos en función de las curvas, si son curvas evolventes, por ejemplo, y el ángulo de presión, y todo eso que habíamos estudiado que se sigue manteniendo. Al ser ejes cruzados, por ejemplo, una fuerza tangencial, ¿sí?, sobre la rueda no es una fuerza tangencial sobre el tornillo, sino que es una fuerza axial sobre el tornillo. ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos el estudio de las velocidades tangenciales y las velocidades axiales, acá lo mismo pasa con una fuerza. Entonces, lo que se hace, básicamente, también bien explicado en el apunte, lo voy a hacer ahora paso por paso, porque sería muy largo, pero se puede perfectamente hacer, es subdividir en ejes relativos y trabajar cada una de las fuerzas desde lo que recibe cada uno de estos dientes, ¿sí?, que va a ser la que tengo que trasladar a mis apoyos, y trabajarla de esa manera, es decir, entonces en el eje X, por ejemplo, ¿sí?, definamos que el eje X es el eje de dirección de la rueda,
la dirección del eje del tornillo es el Y, y el eje Z es normal a los anteriores y a los ejes del movimiento. Para poner una tríada de el alfa normal va a ser el ángulo de presión de los perfiles en contacto en el plano AA, y se puede descomponer Fn entonces según una F horizontal, componente en el plano XY, y una F, H también, que va a ser Fn por coseno del ángulo respectivo normal. Pero la Fz, la componente en la dirección Z, va a ser la misma Fn por el seno de ese mismo ángulo. Y así ir viendo cada uno de sus componentes, que antes, ya les digo, era mucho más simple, un sistema de ejes paralelos, pero que ahora el concepto es exactamente el mismo, pero trabajando en ejes ortogonales. Pero además de todo esto, aparece una fuerza de roce, que antes era, si no despreciable, muy, muy pequeña, también se podía tomar en cuenta, pero era muy, muy pequeña y era despreciable en, ya les digo, en ejes paralelos, en engranajes de ejes paralelos. Ahora no es despreciable, al contrario, hay que tenerla muy, muy en cuenta y entra en este cálculo, ¿sí? Porque va a estar relacionada cuando yo quiera comparar o relacionar la fuerza, por ejemplo, de torque que le quiero dar, la fuerza tangencial que le voy a tener que dar, por ejemplo, a un tornillo sin fin, para que se transforme en la fuerza tangencial que hace mover la rueda. Esa comparación entre fuerza y fuerza, o sea, cuánto le tengo que dar yo como torque y tangencialmente al tornillo para que me haga mover la rueda, pero en un eje diferente, en un plano diferente, va a estar muy, muy metida en el cálculo la fuerza de roce. Ante las pérdidas existían también. Y la fuerza de roce existía entre dos engranajes de eje paralelo, pero era muy pequeño. Ahora no. Bueno, ya les digo, si trabajamos un poquito en este tipo de sistemas, de fuerzas, no es más ni menos que tomar como cuerpo aislado, ver el sistema de fuerzas que está ejerciéndose sobre cada uno de los engranajes, ya sea la rueda, ya sea el tornillo sin fin, y trabajar un poquito con planos, ángulos, diferentes sumatorias de fuerzas, y se llega a conclusiones, ¿sí? Como estas que vamos a ver ahora. Si fuera el tornillo motor, la fuerza útil que transmite el movimiento es Fx. En la rueda produce un esfuerzo axial. Esa misma Fx en la rueda produciría un esfuerzo axial. No es exactamente la que hace mover la rueda. Entonces esto tiene que quedar muy claro. La fuerza que hace mover la rueda va a ser la Fi, que dice ahí, que es una fuerza de empuje en la dirección del eje de giro del tornillo. Pero mirando desde la rueda, es la fuerza que hace mover la rueda. Y para ello es la fuerza útil. ¿Sí? Para el tornillo no. Para el tornillo es axial. Esa fuerza axial no va a ser la fuerza tangencial que yo le tengo que dar para calcular el torque del tornillo. Es otra. Que está, o puede ser calculado, obviamente, trigonométrico. Bueno, y así cada uno. La fuerza Z me tiende a hacer separar el mecanismo. Tiende a flexionar los ejes, tanto del tornillo como de la rueda. La fuerza radial que hace separar. Bueno, la fuerza Fx es en el eje del tornillo, produce torsión y una flexión en el plano XY cuando es trasladada. La rueda tiene un esfuerzo axial al eje. ¿Vimos? Y la fuerza I en el tornillo tiene un esfuerzo casi puramente axial, y en la rueda tiene un momento torsor y una flexión pura en el centro del eje. Se sigue dando como si fuera un engranaje helicoidal,
teniendo muy en cuenta entonces estas diferencias en los ejes de cada una de las fuerzas. Esto es importante entenderlo. Vuelvo a repetir lo que dije recién porque es muy importante y es la diferencia básica en este tema con los que veíamos de los otros engranajes. Entonces, la fuerza vista desde el tornillo que hace mover la rueda es la fuerza tangencial sobre el tornillo, que si la vemos desde la rueda, ¿sí?, va a ser la fuerza axial de la rueda, no la tangencial. Entonces, la fuerza tangencial en el tornillo va a ser la que hace mover la rueda, pero en el otro. O sea, hay que hacer, no es directa, no es la acción y reacción de la otra. Bueno, teniendo todo esto en cuenta y haciendo cuentas, podemos llegar a estas relaciones que son muy importantes de tener en cuenta, ¿sí? Simplificando bastante y tomando, por ejemplo, el coseno del normal del ángulo de inclinación del diente, tendiendo a 1, para hacerlo bien simple el cálculo, conceptual y ver las variables que entran en juego, vemos que la FI, si yo quiero comparar la FI con la FX, que sería, ¿no?, la acción y reacción en otros tipos de engranajes, no en este, vemos que hay una relación de la tangente del ángulo de inclinación del diente con respecto menos el ángulo de roce, que es el arco tangente de la tangente. En realidad, el arco tangente, ¿sí?, que es el ángulo de roce, que veníamos charlando en el sistema de reversibilidad que vamos a hablar del día. No lo habíamos visto anteriormente. Entonces, la expresión de la fuerza Fi con respecto a la fuerza Fx, ¿qué quiere decir? La fuerza Fx era la fuerza tangencial del tornillo y la fuerza Fi la fuerza tangencial de la rueda. Si yo quiero compararlas y ver, tengo que ir a esa forma. Antes eran iguales, ahora no. Ahora es esa diferencia. Y esa diferencia está en función del ángulo de inclinación del diente y el ángulo de roce, o sea, el roce que yo tenga metido ahí adentro. Ahora bien, se ve clarito que cuando el ángulo de inclinación de la hélice es menor al ángulo de deslizamiento o de roce, la fuerza se transforma en infinito. ¿Sí? Se ve en la cuenta. ¿Sí? La tangente se transforma en infinito la fuerza necesaria para mover. ¿Qué quiere decir? Que hay un freno natural, físico, a estos sistemas para que la rueda, o hay casos en que es imposible mover desde la rueda el sistema. Yo no puedo llegar a una fuerza tal de que moviendo con un torque la rueda pueda mover el sistema. Es así. Y eso vamos a llamar irreversibilidad. Yo puedo generar movimiento a través del tornillo, pero no puedo generar movimiento a través de la rueda. No se puede, es imposible. Y eso me da una característica muy especial de estos sistemas con freno propio, como se dice vulgarmente, y que puedo yo diseñar el sistema para que sea irreversible o para que no sea irreversible. Si yo lo diseño con un ángulo muy pequeño de inclinación del diente, yendo a los casos de irreversibilidad, voy a hacer este sistema o totalmente irreversible o muy irreversible, dependiendo de las cuentas. En cambio, si yo busco un ángulo un poco más tendiendo a mejores rendimientos, como vamos a ver, ángulos de 30, 35, 40, 45 grados de inclinación del diente, vamos a obtener sistemas no irreversibles, o sea, totalmente reversibles. Yo voy a poder
ingresar el movimiento, tanto por el tornillo sin fin como por la rueda. Habrá que ver qué sistema me conviene a mí diseñar. Pero tengamos en cuenta también el rendimiento. Si estudiamos el rendimiento, como la potencia útil sobre la potencia consumida, y vemos a la potencia desde las fuerzas tangenciales, ya sea Fi o Fx, podemos rápidamente llegar también a una relación, a una fórmula, para la cual me da un sistema, me da el rendimiento del sistema, teniendo en cuenta esto que estamos tomando en cuenta, y si lo analizamos un poquito, vamos a ver que los ángulos mayores de mayor rendimiento no son siempre los más altos, sino que hay un límite. El alfa máximo, perdón, el lambda máximo va a ser igual a 45 grados menos el ángulo de roce sobre 2. Si yo hago esa cuentita, voy a llegar a un ángulo específico máximo para cada sistema, el cual me va a dar el máximo rendimiento. Esto se ve claramente en gráficos hechos un poco más reales, en estudios de estos sistemas, en los cuales, por ejemplo, ven, dependiendo el ángulo de roce, van cambiando los máximos rendimientos, ¿sí? A veces se llega máximo rendimiento a los 37, 38 grados, 40, ¿sí? Pero fíjense que desde los 20 grados, ¿sí?, para arriba, el rendimiento ya es bastante alto, está por arriba de los 80 y pico de grados. Esto para un tipo de sistema de alfa normal igual a 20 grados, pero más o menos se da en casi todos los equipos de este tipo. Usos, infinidad. Generalmente este sistema es muy utilizado en motorreductores, como el que se ve en la foto, tema que vamos a ver a continuación, en otro video. Fíjense, sistemas combinados, no siempre es para transmitir solamente potencia a grandes velocidades. Fíjense este sistema combinado con una leva, que es un tema que vamos a ver luego en la cátedra, pero para dar movimiento, algunos movimientos muy especiales, de la relación de transmisión. Sistemas obviamente más complejos, fíjense los ángulos acá de inclinación son totalmente extremos, diferentes, no son 90 grados, digo. Los diseños son mucho más complicados, pero ahora con la tecnología que existe, obviamente diferente de hace 30 años, es mucho más fácil poder diseñar o, más todavía, construir, fabricar este tipo de sistemas comerciales. Fíjense ese producto arriba, y otros, como les decía hace un ratito, armando llantas para abaratar costos. Fíjense, torques, newton por metro. Bien, y este es un caso de cálculo de rendimiento, cálculo de eficiencia, que se puede hacer en un sistema de laboratorio, el cual podemos ver, obviamente, un sistema de pesas, ¿no? Los torques a través de las fuerzas tangenciales, ese peso, y trabajar la teoría en la práctica y poder ver algunos resultados. Bueno, fíjense alguna animación y algunas fotos de sistemas que se pueden lograr con estos paredes. Bueno, como siempre, habría mucho más para charlar de cada uno de los temas, pero vaya esta pequeña explicación como para tratar de entender algunos temas que creemos nosotros que son importantes para no dejar de lado o no dejar pasar en este tema.
Bueno, listo por hoy. Los saludo y hasta el próximo día.